Todas las mujeres tienen algo en común. No es lo evidente, no es lo superficial y no es lo que la mayoría cree. Es algo más profundo, más oculto, algo que ellas jamás admitirán, pero que condiciona todas sus decisiones emocionales. No son debilidades físicas, son grietas psicológicas, invisibles para el hombre promedio, pero evidentes para aquel que sabe observar en silencio. Y tú estás a punto de aprender a ver lo que los demás no ven. Maquiavelo lo dijo sin rodeos: quien controla los miedos de los demás se convierte en dueño de sus almas. Hoy descubrirás las 9 debilidades femeninas que la mayoría de los hombres jamás perciben, pero que el hombre que domina el juego entiende, memoriza y utiliza. Una vez que las reconozcas, ya no podrás ignorarlas, y mucho menos dejar de usarlas. Si cierras este video ahora, seguirás siendo parte del 99%. Pero si te quedas, vas a entender lo que casi ningún hombre sabrá en toda su vida. Lo que estás a punto de escuchar no es seducción, es estrategia. No es romanticismo, es control emocional. Y si tú no eres uno más, suscríbete ahora y deja tu marca con un me gusta, porque esto no es un simple video, es una herramienta de poder. Toda mujer necesita sentirse validada. Aunque lo niegue, aunque te diga que no necesita la aprobación de nadie, que es autosuficiente, fuerte, por encima de todo juicio externo, no es verdad. Desde que tiene uso de razón, aprendió que su valor no reside en lo que construye, sino en cómo es percibida. Su cuerpo fue juzgado antes que su mente. Su tono de voz corregido antes que sus ideas escuchadas. Su autoestima, moldeada desde fuera, no desde adentro. Por eso, incluso la más fuerte, la más lógica, la más consciente, guarda una voz interna que pregunta en silencio: ¿estoy siendo suficiente? ¿Me notan? ¿Me desean? ¿Me eligen? Esa voz nunca desaparece. Solo así esconde, bajo sarcasmo, bajo aparente desapego, bajo una actitud de seguridad que es solo una coraza. Tu verdadero poder comienza cuando sabes detectar esa voz. Pero no con halagos vacíos, ni frases recicladas, sino con validación quirúrgica, precisa, hecha a la medida. Cuando logras ver lo que nadie más nota, una contradicción en su discurso, una herida en sus ojos, una fuerza que ni ella había reconocido, despiertas en ella una emoción que no sabe explicar, la sensación de ser realmente vista. Y eso, para ella, es devastador, porque la mayoría de los hombres no miran, solo desean. No observan, solo persiguen. Tú sí lo haces, y lo haces con intención, con calma, con presencia. Y cuando ella siente que la has visto más allá de sus máscaras, cree que has tocado una parte suya que hasta entonces era invisible. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Creen que una vez que ella responde positivamente, deben continuar validándola, llenarla de elogios, confirmarle su interés. Gran error. En ese momento, te conviertes en uno más. Y cuando ella siente que te tiene seguro, deja de desearte. La validación pierde su valor cuando es predecible, cuando es constante. Pero cuando es escasa, cuando solo aparece cuando realmente la merece, se vuelve adictiva. Si haces que ella se esfuerce por tu atención, que dude, que se pregunte si lo hizo bien, entonces una sola palabra tuya puede afectarle más que una ruptura. Un elogio en el momento justo puede marcarle el día, la semana, incluso su recuerdo de ti. Ahí es donde nace la adicción, no por lo que das, sino por lo que retienes. Porque tu atención no es gratuita, es un privilegio, y cuando ella lo entiende, empieza a trabajar por él. Cuanto más raro, más difícil, más selectivo seas con tu validación, más alto será su valor. Y ella hará más por conseguirlo. Más se obsesionará por entender por qué tú no te entregas como los demás. Y ahí es cuando todo empieza. Pero debes entender algo más. La validación por sí sola no basta. Hay una necesidad más profunda que pocas mujeres reconocen y que muchas viven sin comprender del todo. La mayoría de mujeres no están diseñadas para la estabilidad emocional. La calma las tranquiliza, sí, pero también las aburre. Y el aburrimiento, para ellas, es la antesala de la desconexión. Cuando un hombre se vuelve predecible, constante, siempre disponible, automáticamente deja de ser deseable. Dentro de ellas existe un apetito constante de estímulo emocional, una necesidad de intensidad, de giros inesperados, de subidas y bajadas. Una montaña rusa emocional que la saque de la rutina, porque en ese vaivén emocional sienten que están vivas. Confunden esa intensidad con amor. Creen que amar es sentir ansiedad, mariposas, euforia y hasta desesperación. Pero eso no es amor. Es un vacío emocional, buscando adrenalina.
Y ahí es donde entras tú. Tú no eres predecible. No repites fórmulas. Eres contradicción pura. Calma y tormenta, ternura y distancia. Le envías un mensaje dulce por la noche y luego desapareces 2 días sin dar explicación. Una mirada intensa que derrite, seguida de un silencio que corta. No lo haces por capricho. Lo haces porque entiendes que el verdadero control no nace de lo que ofreces, sino de lo que retiras. Ella entonces entra en bucle. Empieza a cuestionarse cada detalle. ¿Qué hice mal? ¿Por qué se alejó? ¿Qué cambió? Su mente se consume tratando de descifrarte. Y cuando una mujer empieza a pensar demasiado en ti, cuando usa su energía emocional para entenderte, ya no puede sacarte de su cabeza. Tú ya no vives solo en sus pensamientos. Estás incrustado en su sistema nervioso. Cuanto más intenta entenderte, más se engancha. Necesita volver al estado emocional que tú provocaste. Y justo cuando cree que puede hacerlo, cuando piensa que finalmente te descifró, le das el golpe más fino y letal, la indiferencia con propósito. En ese instante, ella descubre una verdad que no esperaba. Tú no la necesitas. No giras alrededor de ella. No vives por ella. No eres otro hombre sin rumbo que encontró en una mujer su sentido de vida. No, tú ya tenías una dirección, un propósito, un camino claro que estabas recorriendo antes de conocerla, y que seguirás recorriendo, con o sin su compañía. Eso la desconcierta, porque la mayoría de hombres que ha conocido la persiguen, la colocan en el centro de sus vidas. Pero tú no, tú ya tenías un centro. Y eso, aunque no lo diga, la enciende. Porque por primera vez no sabe si te tiene. Ni siquiera sabe si puede llegar a tenerte. Mientras ella se enreda emocionalmente, tú avanzas. Frío, enfocado, imperturbable. Y lo más paradójico es que cuanto más se aleja tu atención, más se intensifica la suya hacia ti. Y aquí ocurre algo crucial. Ella ya no te desea desde el ego. Ahora te desea desde la falta de control. Y cuando por fin cree que puede acercarse, cuando siente que tiene la fórmula para reconectar contigo, recibe otro impacto emocional. Algo que no puede ignorar. Tú puedes alejarte sin drama, sin enfado, sin despedida. Simplemente te vas. Porque puedes. Y eso la destruye internamente. Porque no está preparada para alguien que no se vincula desde la necesidad. Para alguien que puede cerrar la puerta con la misma calma con la que llegó. La mayoría de hombres, incluso después de romper con ella, siguen presentes de alguna forma. Un mensaje, una recaída, un recuerdo que insisten en mantener. Pero tú no. Tú no dejas migajas. No hay drama, ni escena, ni palabras finales. Solo hay silencio. Ausencia total. Un vacío real que la obliga a enfrentarse a lo que más teme, que tú puedas vivir sin ella. Y lo peor para ella no es que te vayas. Es que no vuelvas, que no preguntas, que no reclamas, que no lames, que no la necesites. Esa es tu mayor fortaleza. Tú no estás donde no eres valorado. Y no es por orgullo, es por estándar. Cuando una mujer se da cuenta de que tú puedes alejarte sin escándalos, sin reclamos, sin necesidad de cerrar nada, se rompe algo dentro de ella. Porque el miedo que más la perturba no es que te vayas con otra, ni siquiera que la olvides. Es que te vayas sin emoción, sin rabia, sin resentimiento, solo porque puedes. Eso la deja desarmada, porque la mayoría de los hombres con los que ha estado han dependido emocionalmente de ella. Siempre había un último mensaje, una llamada pendiente, una conversación abierta. Siempre quedaba una puerta entreabierta. Contigo no. Tú no dejas rastros. No mantienes esperanza. No alimentas ilusiones. Hay solo silencio. Y no un silencio pasivo, sino uno absoluto. Un corte limpio. Tú no necesitas despedirte. No porque seas cruel, sino porque no necesitas cerrar algo que ya no te suma. Eso, para ella, es devastador. Porque le obliga a enfrentarse a una verdad que la desestabiliza. Tú no estás emocionalmente enganchado. No hay vínculo de necesidad. No hay dependencia. Y eso, que debería liberarla, la hace entrar en pánico. Tu ausencia no grita. Tu ausencia pesa. Porque no la estás castigando. Simplemente has decidido irte. Y eso para ella es el golpe más brutal. No puede manipularte con emociones. No puede obligarte a reaccionar. No puede atraerte con victimismo. Tú no juegas ese juego. Y ahí empieza a cambiar. Ya no discute como antes. Ya no lanza provocaciones. Ya no pone a prueba tus límites. Porque sabe que, si cruza la línea, tú no reaccionarás, te irás.
Y no hay mayor castigo para una mujer emocionalmente involucrada que un hombre que no responde a su caos, que no ruega, que no intenta recuperar lo perdido, que simplemente desaparece. Ahí nace el respeto verdadero. No porque tú lo exijas, sino porque ella entiende que tu presencia es algo que puede perder. Y si no lo cuida, no lo volverá a tener. El amor inmaduro exige, manipula, exige respuestas. El amor maduro observa, evalúa, y si no le sirve, se va. Si hasta ahora ella ha experimentado el miedo a perderte, el vértigo de tu desapego y el peso de tu propósito, lo que viene es aún más profundo. Porque tras el miedo, surge el deseo. No de conquista, no de afecto, el deseo de ser irrepetible. Ella no quiere ser la más bonita, ni la más inteligente, ni la más deseada. Quiere ser única, diferente, inigualable. Y tú no le das esa seguridad. No le dices que lo es. No la premias con palabras vacías. La haces sentir que podría serlo, pero nunca se lo confirmas. No la tratas como las demás, pero tampoco le explicas por qué. Y ahí empieza el bucle mental más poderoso, la comparación invisible. Ella empieza a observar cómo tratas al resto, cómo los miras, cómo hablas, qué energía das, y se da cuenta de algo inquietante. Tú no entregas atención por reflejo, no sonríes por cortesía, no halagas por inercia. Cada gesto tuyo es selectivo. Y cuando tú decides entregarle algo a ella que no das a nadie más, su mente necesita entender por qué. Pero como tú no lo verbalizas, como no lo explicas, como no lo aclaras, queda atrapada en esa duda. Y esa duda se convierte en deseo. Porque el deseo no nace cuando alguien nos gusta. Nace cuando sentimos que gustamos, pero no estamos seguros de por qué. Esa ambigüedad la vuelve adictiva. Empieza a esforzarse sin notarlo, a modular su voz, a cuidar sus gestos, a refinar su entrega. No por amor, sino porque tú le das la posibilidad de sentirse especial, sin garantizar que lo es. Y eso vale más que cualquier frase bonita. Porque lo que se consigue fácil, se desprecia. Lo que genera duda, se desea. Si crees que esto es manipulación, todavía no has visto el verdadero dominio. Porque lo que viene no se provoca, no se finge, simplemente ocurre. Hay una forma de dominio más silenciosa, más poderosa que todas las anteriores. No necesita palabras, ni gestos, ni presencia constante. Se construye con lo que tú no revelas. Escucha esto con atención. Toda mujer, sí, toda, tiene una debilidad frente al misterio. Pero no hablamos de misterio fingido, del tipo que actúa raro para parecer interesante. Eso es inseguridad disfrazada. No, hablamos del verdadero misterio masculino, el que no necesita explicarse, el que no pide aprobación, el que vive en coherencia, no en reacción. Cuando una mujer se cruza con un hombre que no responde de inmediato, que no se justifica, que no se derrama emocionalmente cada vez que algo lo incomoda, algo se activa dentro de ella. Su mente entra en modo resolución. Quiere entenderte, descifrarte, encajar tus piezas. ¿Quién eres realmente? ¿Por qué no reaccionas como los demás? ¿Por qué un día siente que te tiene y al siguiente duda si siquiera existes? Y entonces empieza a imaginarte, a inventar versiones de ti en su cabeza. Te analiza, te interpreta, te examina. Pero lo más poderoso es esto: todo lo que imagina de ti no nace de ti, nace de ella, de su inseguridad, de sus deseos, de su historia emocional. Y tú no tienes que hacer nada más que mantener abierto ese espacio. No responder con todo, no cerrar el círculo, no ser predecible. Ella no soporta lo que no puede controlar, pero desea intensamente lo que no puede entender. Ahí está la paradoja. Cuanto menos explicas, más poder tienes sobre su mente. Pero cuidado, no se trata de ser frío o ausente sin sentido. Se trata de ser selectivo, de crear silencio donde otros llenan con ruido, de no decir todo cuando ella espera una respuesta, de dejar pausas donde otros interrumpen con ansiedad. Cuando tú no aclaras, ella interpreta. Cuando tú no reaccionas, ella se desestabiliza. Y lo más potente, no lo disfruta, pero no puede evitarlo. Está atrapada en un juego que tú no necesitas jugar. Ese es el verdadero control. Uno que no se impone, se irradia. Y si hasta ahora has jugado con su necesidad de validación, con su miedo al abandono y con su deseo de sentirse única, el misterio encierra todas esas debilidades en una sola. Porque no nace de lo que tú haces, nace de lo que tú no revelas. Y si aún no ha caído del todo, lo hará ahora. Porque entramos en la grieta más profunda de todas. Una que ninguna mujer admite, pero que todas sienten.
su ego. Por más humilde que parezca, toda mujer quiere sentirse adorada. Y no se trata de halagos baratos, flores o cenas románticas. Es más profundo, más biológico, más visceral. Es la necesidad de ser la figura central de tu deseo, de ser la que capta tu atención, de sentirse la reina de tu mundo, aunque te diga que no le importa. De hecho, cuanto más lo niega, más fuerte es esa necesidad. Está en los pequeños detalles, en cómo cambia su tono de voz cuando sabe que la miras, en cómo busca tu validación con gestos mínimos. Aunque disimule, espera una reacción tuya. Un gesto que la confirme. Y ahí está tu poder. No en dar validación constantemente, sino en controlar cuándo, cómo y por qué lo haces. Tú no admiras por reflejo. Tú no elogias por impulso. Tú no repartes atención como los demás. Tú la entregas como un privilegio, como un gesto medido, y solo si lo merece. Cuando lo haces, ella lo siente como una victoria, como una recompensa emocional que no sabía que necesitaba, hasta que la recibe. Pero el verdadero golpe viene después. Cuando más espera tu reacción, tú no reaccionas. No la mires. No la halagas. No le das ese gesto que la confirmaría. Y ese vacío, ese silencio exacto, duele más que una crítica. No lo entiende. No sabe si ha hecho algo mal. No sabe si has perdido el interés. Y lo que no se entiende se vuelve obsesión. Porque el poder no está en elogiar. El poder está en saber cuándo retirar el elogio, en manejar ese flujo como un grifo emocional que ella no controla. Mientras todos compiten por ser vistos por ella empieza a competir por ser vista por ti. Si después de todo esto ella aún no ha caído por completo, lo hará ahora. Porque existe una parte de ella que no está contigo, ni con nadie, ni siquiera con ella misma. Una parte que sigue anclada en otro lugar, en un recuerdo, en una versión pasada de sí misma, en un instante que ya no existe, pero que todavía la persigue. Aunque avance, aunque sonría, aunque aparente estar presente, su corazón guarda una historia inconclusa, una emoción que cree perdida, un momento que desea volver a sentir. Y ese es el verdadero secreto. Ella no busca un hombre, busca una sensación, una forma de ser morada, una manera de sentirse viva que alguna vez experimentó y que nunca ha podido replicar. Si tú eres capaz de despertar ese recuerdo emocional, sin forzarlo, sin prometerlo, entonces te conviertes en un puente entre su pasado idealizado y su presente confuso. Y en ese momento, ella no sabrá si te desea a ti o la forma en que la hace sentirse. No importa cuál de las dos sea. El resultado es el mismo, apego emocional. Pero aquí viene lo que te diferencia de todos los demás. Tú no estás aquí para llenarla. No estás para ser un eco de su nostalgia. Estás para algo más grande, para encenderle el recuerdo y luego mostrarle que existe algo mejor. Mientras otros evocan el pasado, tú le das dirección. Mientras otros despiertan deseo, tú construyes propósito. Mientras otros provocan caos, tú traes estructura. No porque seas perfecto, sino porque estás firme. No reaccionas. No te explicas. No rugas. Y eso, en un mundo de hombres débiles y dependientes, te convierte en su punto de inflexión. Ella deja de idealizar lo que fue y empieza a idealizarte a ti. No porque le recuerdes a alguien, sino porque le recuerdas una versión de ella que creía perdida. Una que vuelve a brillar cuando tú estás presente. Y eso no se olvida. El que despierta una emoción antigua se vuelve inolvidable, pero el que le muestra un futuro posible se vuelve necesario. Tú no eres un ex disfrazado. Tú no eres una repetición emocional. Tú eres el antes y el después. Y si hasta ahora has activado su deseo, su ego, su miedo y su necesidad de validación, ahora le ofreces lo que ninguna mujer puede resistir: redención emocional. Porque en el fondo, incluso la mujer más fría, la más orgullosa, la más distante, quiere una cosa: ser vista en su totalidad, con su luz y su sombra, y aún así no ser rechazada. Todas las máscaras que ha construido, la encantadora, la controladora, la indiferente, no son más que escudos. Estrategias para protegerse de su miedo más profundo, no ser suficiente si muestra su vulnerabilidad. Y ahí es donde tú te vuelves irreemplazable. Porque tú no necesitas desarmarla. Tú no necesitas empujarla a abrirse. Tú la ves, la observas sin juicio, sin intentar arreglarla. Y cuando no tiemblas ante su oscuridad, cuando no te impactan sus contradicciones, cuando no reaccionas ante su caos, entonces, por fin, ella se entrega. No por debilidad, por descanso,
porque por primera vez no tiene que luchar para ser aceptada. Eso no es seducción. Eso es redención. Pero cuidado, tú no eres su salvador. No estás aquí para rescatarla. Estás aquí para sostener, para mostrarle con tu presencia que puede ser real y seguir siendo deseada. La verdadera conquista no se logra idealizándola. Se logra cuando permites que sea imperfecta y aún así no te vas. Y ahora escúchame bien, porque esta es la técnica maestra. Mientras los demás intentan seducir mostrando lo mejor de sí, tú seduces cuando puedes ver lo peor de ella. Y permaneces intacto. Eso te convierte en su refugio emocional. No porque la calmes, sino porque no te agitas. Ese es el hombre que ella no puede olvidar. El que no fue una emoción más. El que no reaccionó, no mendigó, no giró a su alrededor. El que fue su espejo. Su centro. Su redención emocional. Si has comprendido estas 9 debilidades hasta el final, ya no eres un espectador. Ahora eres una amenaza para cualquier mujer que intente manipularte sin conocerse a sí misma. Y una guía para aquella que esté lista para encontrarse contigo de verdad. Has cruzado una línea que la mayoría de los hombres nunca se atreve a mirar. Ahora ya sabes cómo activar su deseo, cómo desarmar su ego, dónde están sus grietas. Y lo más importante, sabes que no necesitas destruirla para dominarla. Solo necesitas mantener tu eje, porque el verdadero poder masculino no es agresivo, no es ansioso, no es ruidoso, es silencioso, estratégico, conscient. Y si has llegado hasta aquí, no eres un espectador más. Eres parte de esa élite silenciosa que observa en vez de reaccionar, que lidera en vez de suplicar, que impacta sin necesidad de gritar.